doctor Diego Sanjurjo, a quien le agradecemos que nos acompañe. Y bueno, lo primero, Diego, sería una reflexión sobre estos justamente hechos tan violentos que hemos vivido en estos días y que tienen que ver con el eje de lo que vamos a hablar esta mañana, ¿no? Eso tan horrible en la campaña de Rivera y el homicidio de un chico de 15 años acá en Punta del Este. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días para ustedes y para la audiencia. Y efectivamente, estos hechos trágicos de los últimos días son buenos ejemplos de por qué es tan necesario un programa de las características como Barrio Sin Violencia, del que vamos a hablar ahora. Uh-huh. Normalmente, los medios de comunicación, la ciudadanía, creen que la mayoría de los homicidios están asociados al narcotráfico, al narcomenudeo, a las guerras entre bandas, pero esto no es así. O sea, en realidad es una minoría de los homicidios los que están asociados realmente a grupos criminales o al tráfico de estupefacientes. La gran mayoría de nuestros homicidios tienen que ver más bien con una cultura de la violencia y con una cultura de solucionar los conflictos por medio de armas de fuego o armas punzantes, ¿no? Es decir, la mayoría de nuestros homicidios son como estos que tuvimos este fin de semana. Una persona que se pelea con otra o con otras afuera de un boliche y es asesinado, o en este caso un padre de familia que además es policía, lo que es para nosotros todavía más trágico, que asesina a los miembros de su familia, ¿no? Una cosa horrible. Pero ¿por qué resalto esto? Porque son dos homicidios, o dos, mejor dicho, homicidios en los cuales la policía lamentablemente tiene poco para hacer. Uh-huh. O sea, es muy difícil que la policía pueda prevenir que una persona dentro de su hogar asesine a miembros de su familia. Diego, perdón, imposible, la semana ¿no? pasada un homicidio por una discusión de los dueños de perros y gatos. Sí, pero es toda la semana, ¿sí? O sea, realmente cuando nosotros prendemos el informativo y vemos que murió una persona asesinada en cierto barrio, ¿no? Y decimos, fue un ajuste de cuentas, el ciudadano medio asume que el ajuste de cuentas está asociado a un tema de bandas criminales. Pero en realidad el ajuste de cuentas ya supone, por ejemplo, que una persona le debe a otra 500 pesos, ¿no? Claro. Por decir algo. Y lamentablemente hay grandes extractos de nuestra sociedad donde nos hemos acostumbrado a solventar todo por medio de la violencia. Claro. Y esto no es un problema único de Uruguay, ni mucho menos, ni siquiera de América Latina, sino que es un problema que viene ya creciendo desde hace muchas décadas y para el cual en otros países se ha encontrado una solución que en Uruguay recién, ahora, este mes, estamos poniendo en marcha, ¿no? Que es el siguiente, es decir, la mayoría de nuestros homicidios en Uruguay, y como le digo, en América Latina, se dan con una lógica retaliativa. Es decir, yo te mato, ¿no? Una persona mata a otra porque le debe 500 pesos, o porque le miró la novia, o porque le hizo daño de alguna manera, mata a uno, y luego el hermano, el vecino, el amigo, el padre de esa víctima termina matando al asesino original, ¿no? Y luego se da toda una cadena por la cual un homicidio termina en un segundo, luego en un tercero, luego un cuarto, ¿no? Esto funciona entre bandas, entre grupos de amigos, entre conocidos en un barrio, es decir, hay como una especie de cadena retaliativa de venganza que un homicidio da lugar a un segundo, un tercero, un cuarto, y a veces tenemos 8 homicidios a lo largo de 2 años que están asociados todos entre sí por un primer hecho de violencia. Entonces, lo que se empezó a hacer ya hace como 25 años en Estados Unidos fue intentar interrumpir esas dinámicas de violencia por medio de interruptores. Es decir, estas son personas que tienen acceso en los barrios a las personas que están de alguna forma insertadas en la violencia y que logran llegar a ellas y hacerles entender que por medio de la violencia lo único que van a lograr es traer más violencia y sufrir violencia ellos mismos más adelante. Entonces, esto empieza con un programa en los años 90 en la ciudad de Chicago. Chicago era una ciudad mucho más violenta que Montevideo, con mucho crimen organizado, con muchas bandas latinas, donde la policía empezó a trabajar con ONGs para desnaturalizar la violencia. Y lo que hicieron fue contratar a personas
que habían en su momento también estado metidas en bandas latinas, en bandas criminales, habían estado presas, habían cambiado de vida y ahora se dedicaban a trabajar en iglesias o en ONGs. Las contrataron para que fueran a esos barrios, para que volvieran a los barrios que también conocían y que ayudaran a bajar un poco las tensiones, a bajar los conflictos, a lograr solventar conflictos por medios no violentos. Eso tuvo mucho éxito en su momento, logró bajar en algunos barrios los homicidios un 30, un 40, un 50%, y empezó a expandirse por otras ciudades de Estados Unidos. Y es en el año más o menos 2004, 2005 que da el salto a América Latina. El programa se empieza a implementar en El Salvador, en Honduras, en Colombia, en Brasil, da el salto a otros continentes y siempre con mucho éxito, siempre logrando bajar los tiroteos y los homicidios en porcentajes muy importantes. Entonces, bueno, nosotros desde el Ministerio del Interior nos pusimos en contacto con esta ONG internacional que se llama Cure Violence, que es la que de alguna forma promueve esta forma de encarar los conflictos a nivel internacional, y ya hace 1 año y medio más o menos que estamos en contacto con ellos. Hace ya 6-7 meses que vino una misión de Cure Violence a Montevideo, hicieron todo un estudio de prefactibilidad acá en Montevideo para ver si nuestros barrios, nuestra cultura, nuestra delincuencia podía tratarse de esta manera, y por suerte el estudio terminó confirmando lo que pensábamos, que era que Montevideo se prestaba muy bien para una metodología de trabajo de este tipo. Diego, modelo que traducido quiere decir nada más ni nada menos que curar la violencia, acá lleva la denominación de barrios sin violencia. ¿Qué resultados se han obtenido independientemente de eso que hablábamos al comienzo, de ese alto grado de agresividad, de violencia para dirimir conflictos absolutamente menores? ¿Ya hay algún resultado? El 1 de abril, es decir, hace una semana que empezaron a trabajar, es decir, que contratamos no solamente a 2 ONGs, sino también a los equipos de esas 2 ONGs, que en total son 20 personas, que van a trabajar en 2 grandes zonas de Montevideo. Esto es un programa piloto en el que tenemos mucha confianza y que estamos seguros de que va a tener a mediano plazo muy buenos resultados y que se va a expandir a nivel nacional, pero empezamos en 2 grandes zonas de Montevideo. La primera zona vendría a estar en el norte de Montevideo, es una zona que incluye el barrio de Peñarol, Casaballe, Manga, Marconi, Las Acacias, Villa Española. Ahí va a estar trabajando una ONG que se llama Ecofamilia, va a tener su sede, digamos, su oficina central en lo que es el Centro de Referencia de Política Social de Aparicio Saravia, que inauguramos hace unos 4 o 5 meses. Y luego hay una segunda zona que está al oeste de Montevideo, que incluye los barrios de Casabó, La Paloma, La Teja, Tres Ombúes, Cerro Norte, donde va a estar la ONG Vida Nueva, y va a tener su oficina, digamos, en el Hospital del Cerro, que también inauguramos hace unos pocos meses, ¿no? Entonces, esta semana, hoy de hecho, empieza la capacitación. Vamos a tener una capacitación de estos 2 equipos, dada por expertos nacionales en mediación, en justicia restaurativa, y luego en 2 semanas va a venir una nueva misión de la ONG internacional Cure Violence que le va a dar otra semana de capacitación. Entonces, ellos ya empezaron a trabajar, se están conociendo el terreno, pero digamos que van a estar empezando a implementar el programa de forma completa, seguramente dentro de 2 o 3 semanas. Diego, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí. Perdón, Celso Cuadro por acá te saluda. No sé si querés terminar el concepto, tenía una consulta para hacerte. Sí, a ver, lo distintivo de esto, lo innovador para Uruguay, es que las personas que van a estar trabajando en estas ONGs, estos interruptores de violencia, como los llamamos, son personas que nacieron, crecieron, viven y duermen en los barrios donde van a trabajar y conocen a las personas que suelen estar involucradas en estos conflictos, en esta violencia. Es decir, el diferencial con la policía es que tienen acceso a estas personas. Ajá. Nosotros desde el Ministerio del Interior, por más que lo intentamos, es muy difícil que podamos prevenir, ¿no?, que 2 personas que se quieren hacer daño y que no denuncian y que no quieren la ayuda de la policía se terminen tiroteando y se terminen matando. No, es muy difícil eso. Nosotros podemos investigar
y podemos reaccionar y podemos intentar atrapar y procesar a estas personas. Podemos hacerlo. Pero dado que se da una dinámica de retaliación, por más que una persona esté presa, seguramente el amigo o alguien que es cercano a esa persona, el familiar, va a terminar vengando esa muerte y dando lugar a un nuevo homicidio que nosotros vamos a reaccionar. Entonces, estos interruptores, al revés, tienen que hacer todo un mapeo de los conflictos que hay en estos territorios, conocer a las personas y lograr evitar que ese primer homicidio se efectivice, o lograr evitar que alguien intente vengar la muerte, esa primera muerte, y convertir un homicidio en toda una cadena de homicidios. Como ya ha ocurrido. Sanjurjo, bueno, me caben muchas preguntas, no nos daría el tiempo para analizar un poco esto. Yo que he estado en situaciones, conozco claramente algunos lugares complejos, zonas rojas, he estado en contacto muchas veces con individuos que no piensan en otra cosa que matar a otra persona, y máxime cuando le mataron a algún pariente y demás, ¿no? Algún familiar cercano y demás. Es decir, se me viene a la mente qué profesionalismo tienen que tener estas personas para lograr convencer a individuos con los cuales hablas y te dicen, no sé qué, yo esto lo arreglo a los tiros, ¿no? O sea, a ver, hasta con ese diálogo, ¿no? Es decir, no son personas quizás que, digamos, bueno, como nosotros de repente nos podemos entender en determinado nivel de diálogo, pero yo creo que van a tener que hacer un trabajo muy exhaustivo. ¿Hasta dónde ese modelo en Estados Unidos puede funcionar aquí en Uruguay? Bien, empiezo quizá por el final, ¿no? Sí. Este es un programa del que yo vengo coordinando, ¿no? Y armando ya desde hace un buen tiempo, y que entiendo el escepticismo que a veces causa. Lo entiendo porque es algo innovador para Uruguay, es algo que nunca se ha hecho, y eso siempre genera algún tipo de suspicacia, ¿verdad? Ahora, hay que pensar que este programa se ha implementado con la misma metodología en países infinitamente más violentos que Uruguay y con una delincuencia mucho más organizada y violenta que la nuestra, pero infinitamente más. Sí, por ejemplo, las Estamos maras. Hablando países de Centroamérica. Maras, claro. La misión que vino acá a Uruguay, que ya vino 2 veces y va a venir ahora a fin de mes, traía personas de Ciudad Juárez, en México, de El Salvador, de Honduras, es decir, de vuelta, ciudades mucho más violentas, mucho más organizadas que la nuestra, ¿no? Y efectivamente hay un trabajo que no es fácil, de mediación, ¿no? De intentar hacerle entender a veces a estas personas la realidad, que es que la realidad es que lo que ellos van a hacer les va a traer consecuencias muy negativas a corto plazo a ellos y a sus familias. Por ejemplo, ¿no? vengar una muerte te puede suponer, a vos que no tenés antecedentes hasta el momento, enfrentar 25 o 30 años de cárcel, y sos un muchacho joven. Exactamente. Claro. Sí, a ver, la realidad es que hoy las personas que están cometiendo violencia en nuestros barrios, disculpen el ruido, pero tenemos obras acá. Por favor. Está bien. Me está haciendo difícil encontrar un lugar que no haya ruido. La realidad es que las personas que hoy por hoy cometen esta violencia en Uruguay mueren muy jóvenes o terminan presos durante 10, 15, 20 años de sus vidas, ¿verdad? Y cuando van presos dejan a sus hijos en la calle, pierden a sus familias, es decir, es una tragedia personal que muchas veces por la juventud de las personas, por las dinámicas en las que viven, por lo que están acostumbrados, no son capaces de entender esas consecuencias. No, o sea, no piensan, al igual que nosotros, que lo que están haciendo es destruir sus vidas, por supuesto que las vidas de las víctimas, pero también las vidas de sus familias. Diego, entonces, sí. No, perdón. Esa mediación que hay que hacer, por supuesto que es difícil, pero tiene que ver con eso, con hacerle entender a estas personas las consecuencias de sus actos. Diego, mientras escuchamos con mucha atención esto que es tremendamente interesante, y por supuesto que también para nuestra audiencia, pensaba, ¿cuáles son las posibilidades de consolidación de este programa a lo largo del tiempo? Porque aquí en nuestro país a veces o muchas veces cambian los gobiernos y cambia todo. ¿Esto puede llegar a ser una política de Estado? ¿Cómo se convence al resto del espectro político? Aunque por ahí el material que tú me enviaste habla de que hubo un acuerdo previo, un acompañamiento previo de la mayoría de los partidos. Bien, esta fue una de las propuestas que hizo en concreto el Partido Colorado en la mesa interpartidaria que tuvimos
a principios del año pasado, ¿verdad? Y no contó al final con el apoyo del Frente Amplio, en concreto. Ahora, lo que yo también le digo es que en Uruguay no existen realmente las políticas de Estado. Claro. Lo que existen son políticas que la oposición critica y rechaza hasta la muerte, y que luego cuando es gobierno, si esa política es exitosa, las aplica. Normalmente la continúa, ¿no? Claro. Y la empieza a defender. Entonces, ¿cuál es la manera de que esto se mantenga en el tiempo y que tenga resultados positivos? ¿No? Nosotros, lo que ha visto esta metodología de trabajo en otros países de América Latina y del mundo, son resultados muy positivos, a veces incluso a corto y mediano plazo. Es decir, descensos de los homicidios y de los tiroteos de a veces de un 30 al 40% en los barrios donde se implementa, ¿no? Por supuesto, no en todo el país ni en toda la capital, sino en esos barrios, a los pocos meses. Entonces, si nosotros lográsemos este programa que empieza ahora en abril tenga buenos resultados antes de fin de año, y yo creo que las probabilidades de que continúe son importantes, ¿no? O sea, yo confío mucho en los resultados que va a tener este programa. Creo que va a cambiar la forma en la que entendemos la seguridad pública en Uruguay a mediano plazo, y confío también en que el próximo gobierno, sea el palo que sea, lo continúe y lo fortalezca, ¿no? Tenemos un ejemplo muy exitoso y reciente, que es en la ciudad de Cali, Colombia, donde esto empezó igual que en Uruguay, con un par de equipos con 20 personas, y hoy ya tiene más de 400 interruptores trabajando en toda la ciudad, ¿no? Perdón, y ya para ir redondeando, Sí. Diego, ¿quién financia todo esto? O sea, ¿cómo se financia todo esto? Pues no es un trabajo fácil, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Sí, a ver, tampoco es una política particularmente cara, ¿no? Es decir, algo que ustedes capaz que me han escuchado a mí decirlo muchas veces. En Uruguay concebimos la seguridad como algo puramente policial y represivo, cuando en los países desarrollados hace muchas décadas que la seguridad se concibe como un esfuerzo también preventivo e interinstitucional, ¿no? Entonces, claro, esto da ese paso, es trabajar también con la sociedad civil, con ONGs y no solamente con la policía. Se financia, lo financia el Ministerio del Interior, pero también funciona a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y eso lo hicimos sobre todo porque el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha financiado programas de este tipo en otras partes del mundo y ha tenido mucho éxito, y bueno, el asesoramiento del banco nos parecía interesante, ¿no? Pero no es un programa particularmente caro. En general, la prevención del delito, claro, que en Uruguay hacemos muy poco, suele ser mucho más beneficioso desde un punto de vista económico que la represión del delito, ¿no? Diego, lo último, ¿cuándo podría traspolarse o extenderse a otras partes del país? Uno lo mira o escucha esto con mucho interés por lo que estamos viviendo en Maldonado. Maldonado ha crecido mucho, tenemos un barrio intervenido por la policía, algo histórico, siguen sucediendo homicidios de las características de los que hablamos, que no tienen que ver todos con la droga. En un barrio hace poco también hubo un asentamiento, una situación extremadamente conflictiva, y en medio del operativo matan a una persona. ¿Cuándo podría llegar a departamentos como Maldonado o algo así? De vuelta, creo que depende del éxito que pueda tener, ¿no? Ojalá que ese éxito esté, y ojalá que sea lo más pronto posible, y ojalá que permita que otros actores políticos, que otros intendentes, como ha sucedido en otros países de América Latina y del mundo, quieran tener también su propio equipo de interruptores, por así decirlo, ¿no? No le puedo decir una fecha, pero yo creo que depende de eso, depende del éxito que pueda tener esto a mediano plazo. Queda claro. Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, muchísimas gracias por esta charla. Lo decimos así al aire y públicamente, estamos absolutamente a la orden para seguir charlando de estos temas, que son una de las tantas aristas que tiene el tema seguridad, convivencia y demás en nuestro país. Gracias, Muchas Diego. Gracias, Un saludo a la audiencia. Gracias. Gracias.